En esta oportunidad vengo a extenderles mis cordiales saludos a cada uno de ustedes y en especial a nuestro maestro de Sociología. Quien les habla es Belfer Rojas Cano, estudiante de esta prestigiosa universidad Jaime Bauzate y Mesa. Hoy vengo a hablarles sobre la nación peruana y el rol de los medios de comunicación en la formación de la nación peruana. Esto basado en el cuestionario sobre la lectura de María Mendoza Michilot. Son 8 preguntas las cuales procederé a responder a continuación. Primera pregunta. ¿Por qué se afirma que los periódicos cumplen una función protagónica en la vida de la nación peruana? Se puede mencionar y afirmar por 3 momentos claves e importantes que marcaron historia, como es, en primer lugar, la emergencia de los partidos modernos en 1920. También tenemos el otro momento importante en el año 1950, donde se da el suceso que marcó historia, el voto femenino. Asimismo, pasaron 20 años más para que se diera lugar al siguiente suceso, como es el voto de los analfabetos, esto en el año 1970, donde se comprobó que los periódicos en esa oportunidad no estuvieron de espaldas al país, aunque su contribución a la colectividad fluctuó entre el compromiso, la indiferencia y la parcialización. Los periódicos de ese momento no solo actuaron como voceros calificados de la opinión pública y transmisores de valores, creencias, normas y costumbres, sino que expusieron en sus páginas las actitudes o predisposiciones culturales y políticas de las personas, así como su nivel de confianza en la política y otros aspectos. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los aportes de los periódicos en el surgimiento de la nación peruana? Entre los principales aportes podemos mencionar, pues que es evidente, la difusión, ¿no? Y otro, la consolidación de la vida o de la idea del nacionalismo en la población, lo que llevó a las personas a sentirse parte activa de la comunidad política. Además, los periódicos en aquel instante también brindaron los medios tecnológicos para representar la nación, entendida como una comunidad sólida que avanza en la historia. Los periódicos fomentaron la participación en la sociedad y otorgaron ciudadanía a las masas urbanas, siendo también una parte importante en los procesos de cambio. Tercera pregunta. ¿Qué entiendes por esta idea? ¿Prensa más influyente de Lima, el Perú? Bueno, hablar de la prensa influyente, tendremos que hablar del centralismo capitalino, en este caso de la ciudad de Lima. Referirnos a los medios de comunicación que tienen una mayor capacidad para influir en la opinión pública y en la política en el Perú. Especialmente, como ya lo hemos mencionado, centrados o concentrados en la capital del país, la ciudad de Lima. Estos medios de comunicación suelen tener una audiencia más amplia que otros medios y una mayor capacidad para establecer la agenda pública y generar discusión en torno a los temas de actualidad. Esta prensa influyente puede variar con el tiempo y depende de diversos factores, como es la concentración de medios o la propiedad de los medios, que hemos visto que reducidos grupos se han hecho de varios medios a nivel nacional. Recientemente, con los cambios de gobierno, se ha visto que el principal interés ha sido concentrar los medios. Este es uno de los factores que influye y que varía justamente en que la prensa sea más influyente o no, porque hay un manejo político y empresarial detrás. Asimismo, tenemos el nivel de independencia editorial, que basado en lo que hemos mencionado, se perdería o se pierde en muchos de los casos cuando la propiedad corresponde a un grupo reducido. La calidad del periodismo es otro de los aspectos y la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado. Son cuestiones que han influido en que la prensa se haga más influyente o no, tanto en Lima y a nivel de todas las regiones, donde los tentáculos de muchos propietarios políticos e intereses comunes de un sector han hecho que estos medios sean acaparados. Vamos con la cuarta pregunta. ¿La prensa es responsable de la representación discursiva de la nación?
define esta idea. Tener una identidad común es una necesidad para legitimar las reglas, regular conflictos, distribuir bienes y garantizar un clima de sana convivencia con respecto a los derechos y deberes que se han logrado en el Perú a través de innumerables movimientos de protestas realizados en las calles a lo largo de toda la historia. Podemos mencionar, y no solo estos momentos claves que se han dado para que la prensa pueda tener una representación discursiva en estos precisos momentos, con toda la situación política y la crisis política que aún estamos viviendo actualmente. Según Giddens, en 1984, esta identidad común no solo es un rasgo de quienes forman parte de una sociedad, sino es una necesidad de mantener un orden justo y equitativo. Asimismo, en el 2001, Schnapper resalta la importancia de tener una identidad común para regular conflictos y distribuir de manera justa los recursos de la sociedad. Y bueno, la prensa ha sido muy responsable en todos estos años de tener justamente esa representación discursiva. Quinta pregunta. ¿Existe una nación en el Perú? ¿Los periódicos cumplieron su función de promover la idea de nación? Bueno, contextualizando la diversidad cultural que tenemos en nuestro país por la diversidad geográfica y la ausencia del Estado, en muchos de los casos podemos entrar en duda si es que realmente existe una nación en el Perú. Hablaríamos de diversas naciones, pero en global, conforme podemos enfocarlo respecto al tema social y mediático, sí existe una nación, podemos resumir en ello, porque justamente entendemos a través de ella como una comunidad política o una comunidad de ciudadanos jurídicamente iguales. Todos somos jurídicamente iguales, por más que tengamos una diversidad cultural. Compartimos el mismo territorio, tenemos una diversidad de culturas, tenemos varias lenguas, pero las compartimos y nuestra historia es la misma. Entonces podemos resumir que sí existe una nación en el Perú, aunque esta recientemente por intereses políticos se han puesto en tela de juicio. Ahora, los periódicos, la segunda parte de esta pregunta, ¿los periódicos cumplieron su función de promover la idea de nación? Al inicio yo creo que sí, y sí, promueven la idea con diversas formas de transmitir el mensaje también que han empleado durante estos últimos años. Esto debido a su importante rol de difusión de nacionalismo que hemos sido testigos todo el Perú, además de engendrarla en las personas, reconociéndose a sí mismos como miembros activos de una comunidad política. Sexta pregunta. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Cómo define este concepto la prensa? Hablar de ciudadanía es referirnos a la condición de un individuo miembro legal y reconocido de una comunidad. Se trata de un conjunto de derechos y deberes de un individuo o que un individuo tiene dentro de la sociedad en la que vive. Entre ellos incluyen el derecho a participar en la toma de decisiones políticas, el acceso a los servicios y recursos públicos, la protección legal y la obligación de cumplir con ciertas leyes y regulaciones. Según la prensa, los valores subjetivos y morales de las personas pueden ser identificados. Estos, a su vez, pueden definir la nación. Séptima pregunta. ¿Cómo se ha desarrollado la relación periódicos, partidos, políticos, comunidad peruana? En el país ha existido una relación histórica de antagonismo, hablemos de complemento, entre los medios, los periódicos, ya sea la televisión, la prensa y los partidos políticos y la comunidad.
existe esta relación, y esto también lo menciona Ortega en el 2011. A pesar de esta relación, ambos, tanto partidos políticos como medios y la comunidad peruana, han sido indispensables para la organización del poder. Más que nada, hablando de la parte de los medios con los partidos políticos. Hay una simbiosis, intereses propios y en común. Independientemente del contenido del mensaje que hayan transmitido, estos mensajes o estos intereses llegan a primar en muchos de los casos. Esa relación no se ha roto y se mantiene hasta la actualidad. Pregunta número 8. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los periódicos en las grandes causas nacionales y los conflictos de la sociedad peruana? Hablando específicamente en el cuestionario nos habla de los periódicos, pero hablemos de la prensa en general, de los medios en general. En esta última crisis política hemos podido ver el comportamiento de ellos, de muchos, hasta llegar al punto de ponerse la credibilidad en juego. Y esto es muy delicado, ¿no? No solo ha habido una crisis política a nivel regional, a nivel nacional y en todas las regiones se ha reflejado en una baja en la credibilidad de los hombres de prensa, de los medios de comunicación. Hablar de los periódicos que en su momento tuvieron gran influencia en el debate público local en el Perú también, podemos reconocer que antes de la aparición de las encuestas los diarios ya funcionaban como portavoces de la opinión pública. Las élites políticas, intelectuales y empresariales que trataban asuntos públicos las preferían, ¿no? Además que a través de la función de enmarcar y enfocar la información, podemos decir que la prensa ha contribuido a destacar esos fenómenos sociopolíticos más que otros temas, porque ahí está la fuente de ingreso de muchos medios que subsisten de la fuente de ingreso estatal. Y ahí se juegan los intereses. Y por cierto, el comportamiento de la prensa ha ido variando de acuerdo a los gobiernos que han ido entrando, ¿no? Los intereses que se han jugado de por medio. Podemos decir ya que los medios han marcado la agenda, ¿sí? Han hecho una agenda selectiva en muchos de los casos, han resaltado, han obviado temas de acuerdo a sus interpretaciones o de acuerdo a sus evaluaciones o propuestas o soluciones que han brindado de acuerdo a sus intereses o de acuerdo a los intereses de políticos o terceros. Esto realmente, pese a que se han realizado mediante valorizaciones o estrategias discursivas, se ha reflejado pues en el lenguaje y en el estilo tanto de redacción y la forma de comunicar que han utilizado los medios durante todos estos años. Es lo que podemos decir y concluir con respecto a este cuestionario. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.